Tengo dos palabras en la cabeza. Una es espejos y la otra es inamovible. Y decía, ¿no? ¿Cómo pego las dos cosas? Espejo, inamovible, inamovible, espejo, inamo, espejo. O no sé qué es lo que Dios quiere hablar o qué es lo que Dios quería decirnos exactamente. Pero justamente en esa búsqueda de ver, de descifrar esa revelación, revelación. Ahora no puedo decir otra cosa que no sea relevante. Es como que me queda relevant y ahora es como relevant, relevación iba a decir. Entonces como que estoy tratando de cuidar esos fallidos. Bien. Bueno, y pensábamos en esto, ¿no? Y se me venía mucho a la cabeza lo que hace 2 semanas el pastor Lito hablaba. Hablaba de 2 Corintios 12 y también cerraba con 2 Corintios 13, ¿no? O sea, con esa declaración contundente de que no importa todos los dones, todas las profecías, todos los talentos, todo lo que puedas llegar a tener, si no está la base, si no está el amor como base de todas esas cosas, entonces no somos nada. ¿Recuerdan esa prédica hace 2 semanas más o menos? Perfecto. Luego Mary Escobar, el domingo pasado, hablaba acerca de poder detenerse un minuto y estar atento a cómo está el altar, ¿verdad? Y hablaba eso y fue un domingo muy genial. Entonces, todo esto nos va llevando a lo mismo de siempre, a lo que venimos hablando, al Cristo en nosotros. Al Cristo en nosotros. Y mientras estábamos tocando acá con los chicos, mientras estábamos ministrando y la pastora Adriana hablaba acerca de todas las cosas que decía, me sentía pero muy bien porque sé que todo lo que Dios habló y lo que va a hablar en esta mañana está totalmente direccionado. Hablaba acerca de no dejarnos mover por situaciones o por circunstancias o por cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Entonces ahí la primera palabra, inamovible, genial, buenísimo. Entonces había algo ahí detrás, buenísimo, confirmación. O sea, recién ahora estoy recibiendo confirmaciones, entonces que dije, vamos todavía, vamos bien. Y decía, y bueno, y espejos, y se venía la palabra. Entonces, hablando acerca de, bueno, buscando versículos y recordando mucho la prédica del pastor Lito hace 2 semanas y lo que habló Meni, se me vino un versículo que desde el verano lo venimos masticando y que tuvimos la oportunidad más o menos de hablar en un campamento de adolescentes de otra congregación. Y este versículo está en 1 Corintios 2:4. 1 Corintios 2:4, si lo tienen por ahí, buenísimo. Bien. Voy a leerlo en Reina Valera y también lo voy a leer luego en Dios habla hoy. Tengo las 2 versiones acá. No sé en qué la tiene usted. Buenísimo. Bien. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Luego la versión Dios habla hoy dice, y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. Leí 1000 veces este versículo, 1000 veces, lo hemos mencionado, lo hemos predicado, lo hemos repasado, pero como decía, desde el verano venimos masticando esto. Nunca había notado la división. Si bien es cierto, en otras versiones termina el versículo diciendo demostraciones del poder del Espíritu de Dios. Pero me llama mucho la atención la división que se hace al final en estas versiones específicamente. Y dice, no junta todo en un combo, no dice demostración del poder del Espíritu de Dios, sino que dice demostración del poder y luego dice del Espíritu. Hay una división ahí, no dice demostraciones del poder del Espíritu de Dios. En otras versiones lo dicen así, pero después leyendo digo, a ver, ¿esto será así? O sea, ¿esta división es correcta acá? Y cuando leemos el contexto del versículo, y ahora lo vamos a hacer, nos damos cuenta que es así, que
Pablo quiso decir demostración de poder y de espíritu. O sea, hace una división y no habla acerca del poder del espíritu, sino habla acerca de demostración del poder y demostración del espíritu. Les dice, leyendo el versículo 2, dice, pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría, y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, más o menos como yo en esta mañana, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención esto, porque Pablo les dice, fui a ustedes con demostraciones de poder, o sea, fui haciendo señales, milagros y todas las cosas que nosotros ya sabemos acerca de todo el poder que había sido impartido por parte del Espíritu Santo para los apóstoles, para los discípulos. Pero le dice demostraciones de poder y del Espíritu de Dios. Y ahí me detuve. Y después empecé a leer todos los capítulos de ahí para adelante hasta 1 Corintios 13 y 1 Corintios 12 que hablaba el pastor Lito. Y todos esos capítulos no hablan más que acerca del carácter de Cristo, de la vida de Cristo en nosotros. Es más, el capítulo 12, cuando habla acerca de los dones, los menciona y habla acerca, y dice que somos un cuerpo y que han sido repartidos dones a la iglesia y está perfecto, pero el capítulo 13 remarca y con esta contundente declaración dice, si no hay amor, si el amor de Dios, si esa naturaleza del Espíritu de Dios no está en nosotros, no somos nada. Y cuando se acerca a hablarle a los corintios, Pablo les dice, yo cuando fui y me acerqué a ustedes, podría haber usado todo lo que sé o toda mi capacidad. Y ustedes saben que Pablo era discípulo de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de aquel entonces. Pablo era natural de Tarso, y Tarso era considerada como una ciudad universitaria en ese entonces de rabinos. No solamente que Pablo era judío, sino que tenía el privilegio de haber adquirido la nacionalidad romana. O sea, Pablo tenía absolutamente todas las herramientas para ir y hablarle a la gente con su demagogia, con su retórica, con absolutamente toda la capacidad lingüística que tenía, con su oratoria para hablar y para desenvolverse. Sin embargo, acá vemos una demostración del espíritu que está hablando Pablo. Pablo dice, yo fui con demostraciones de poder, con todas estas señales, milagros, pero ¿saben cómo fui? También fui con el espíritu, con demostración del espíritu, con un espíritu humilde, con un espíritu apacible, misericordioso, que sabiendo y teniendo toda la capacidad para desenrollar toda la oratoria, renuncia a eso y dice, prefiero hablarles con el Espíritu. Prefiero demostrarles con el Espíritu los designios secretos de Dios. Y esto es genial, porque cuando va a decirles, dice, en el primer versículo, dice, en el versículo 2, pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, o sea, ¿quién va a hablar acerca del designio secreto de Dios? Esa palabra es impresionante, designio secreto de Dios. ¿Quién puede explicar el designio secreto de Dios con palabras sencillas? ¿Alguien puede? Nosotros con esto del Cristo de nosotros y todo lo que estamos hablando en la ELA y todo eso, todos esos designios secretos no se hablan con palabras sencillas. Es imposible tratar de explicar algo que fue concebido en la eternidad. Es imposible. Pero Pablo se acerca y da una posibilidad y dice, cuando fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo fui a hacer con demostración de poder, pero con el Espíritu de Dios. La mejor forma de que la gente pueda conocer el designio secreto de Dios, la voluntad de Dios, es viendo la vida de Cristo en nosotros. Más allá del poder, más allá de que tengas la capacidad de poder hablar con mucha gente, de sanar, de tantas cosas y tantos dones que Dios ha derramado entre nosotros, es importante que entendamos que el Cristo en vosotros va más allá de un concepto. El Cristo en nosotros tiene que ser una realidad. También decía el pastor Lito hace algunos domingos atrás, ¿por qué es tan difícil esto? Y desarrollaba todo eso y vamos viendo eso, pero ¿por qué es tan difícil entonces
Si el Cristo está en nosotros, mostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, versículo 4. Y cuando las hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Es genial esto. Lo que dice Pablo acá es una maestría y demuestra su maestría de forma sencilla. Él dice, si yo llego a predicarles con toda la capacidad y con todas las cosas que yo tengo ya incorporada, mi chip de fariseo, mi chip de cristiano de 30, 40 años o mi chip de líder, si yo vengo a hablarles de eso, la fe de ustedes va a estar fundamentada en esa sabiduría humana. Pero yo vengo a predicarles y a darles el mensaje con vida. Vengo a impartir vida a ustedes, para que su fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿De qué poder de Dios hablaba Pablo? Del poder transformador que lo cambió. Imagínense esto, o sea, Pablo se acerca a los corintios y todo el mundo y toda la gente sabía quién era Pablo, quién era Saulo. Cuando la gente lo veía, ya convertido en Pablo, decía, wow, este tipo fue transformado por el poder de Dios. ¿Y qué mejor forma de predicar que con la transformación que había hecho en su vida? Por eso les habla a los corintios y les dice, no voy a hablarles con lo que yo sé, sino les voy a hablar con lo que he vivido y con lo que estoy viviendo. Ustedes me van a ver y su fe no va a estar fundamentada en mi sabiduría, sino va a estar fundamentada en el poder transformador que me cambió. En ese Jesús que conocí y que transformó mi vida. De eso está hablando. Luego dice, en el versículo 6, sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él, desde la eternidad, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las cosas más profundas de Dios. Acá Pablo hace algo que me llama la atención, porque viene hablando acerca de espíritu y de demostración de vida, de impartir vida, y mete un razonamiento ahí filosófico medio complicado de entender, porque es así, o sea, Corintios, al menos Corintios es, y en Reina Valera peor todavía, o sea, es bien complicado de entender. Pero es interesante lo que dice, porque Pablo habla acerca de eternidad. Dice, los designios secretos que desde la eternidad fueron preparados para ustedes, no sé qué, bla, bla, bla. Y cuando leí este versículo decía, ¿qué quieres decir acá, Señor? Me acordaba de una frase de Lucas Leis que me literalmente provocó un shock en mi cabeza. Y él decía esto, Dios no existe. Cuando hizo esa declaración en un congreso de jóvenes, casi nos vamos todos para atrás, pero no por la gloria, sino del espanto, de lo que está diciendo. Dios no existe, muchachos, decía, Dios no existe. Porque la existencia está limitada por el tiempo y el espacio. Vos existís, yo existo, Dios es. Y eso, en ese momento fue, ¡wow! Increíble, pero no lo había entendido bien, porque suena tremendo.
¿No? Es como que, wow, ustedes mismos se quedaron así. Y lo adjudico a Lucas Leis, podría haber dicho que no. Y lo dijo. Y leyendo este versículo digo, claro, nuestra mente finita, nuestra mente que tiene un principio y que tiene un fin, necesita encontrar un inicio y un fin en las cosas. No entendemos el tema de la eternidad y no lo vamos a entender. Pensamos que vamos a una eternidad, pero fuimos concebidos en la eternidad. Vamos, y no vamos a una eternidad, estamos transitando una eternidad. Cuando somos capaces de entender que estamos transitando esa eternidad, que no es que, me muero y ahí empieza la eternidad. Cuando entendemos los versículos donde todo el tiempo Dios nos está diciendo, desde antes de la fundación del mundo te pensé, desde que estabas en el vientre de tu madre, y tantos versículos, David se cansaba de decir que desde el principio en Apocalipsis habla acerca del alfa y el omega, del principio y del fin. Y entendemos que la relación y nuestro entendimiento de Dios acerca de la eternidad es nada, es nulo. No entendemos este concepto. Y Pablo les está tratando de decir esto a los corintios, pero ¿para qué? Usa este pensamiento filosófico para decirles, muchachos, todo esto del designio secreto de Dios, solamente lo entendés cuando el Espíritu de Dios se empieza a manifestar en vos. Toda esta magnificencia de eternidad y de pensamientos complejos, el designio secreto y la voluntad de Dios, solamente se entiende de forma espiritual. Solamente se entiende cuando somos espirituales. Y más adelante él va a decir, el que no es espiritual no entiende las cosas espirituales. Claro. Si nosotros no estamos alineados a la voz de Dios, si nosotros, como me tocó hablar y también predicar hace varios domingos, si nosotros no estamos vaciados completamente de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros razonamientos, de nuestra idea de cómo se tienen que hacer las cosas o cómo se tienen que dar las cosas, nuestra mente va a estar luchando con la mente de Cristo que está en nosotros. Cuando nosotros somos capaces de vaciarnos de eso y dejar que la mente de Cristo gobierne todo lo que nosotros somos, entonces empezamos a entender los designios secretos de Dios. Entonces empezamos a entender la voluntad de Dios. Entonces empezamos a entender a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Si caemos en el error de tratar de entender a Dios, estamos al horno. Tenés que entender que no podés entender a Dios. En primer lugar, que su voluntad, que su soberanía y que sus designios, Él por gracia, y acá dice Pablo, nos fue dada por gracia, por su amor y por su bondad, Él nos dio a conocer este mensaje de Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Podríamos hablar de la eternidad más, pero vamos a filosofar y no es la idea. Entonces, la idea es que podamos entender que la única forma de caminar, que la única forma de poder entender la mente de Cristo en nosotros es vaciarnos de cualquier razonamiento que yo quiera hacer en cuanto a Dios. No te gastes tratando de entender a Dios. Job se gastó 41 capítulos diciendo, pero ¿por qué? Discutiendo con Dios, pero ¿qué te pasa, loco? Si yo te era fiel, si yo te fui fiel, si nunca te fallé. Discutiendo, Dios le dice, ¿te das cuenta con quién estás discutiendo, man? ¿Te das cuenta con quién estás hablando? Vos no entendés nada. No entendés nada. Y Job termina diciendo, después de darse la cabeza contra la pared, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis razonamientos me habían cegado, pero ahora puedo ver la mente de Cristo en mí. Después de darse la cabeza contra la pared. Entonces la idea de estos mensajes y estas palabras que nos son dadas en los domingos es que podamos arrancar en otro nivel, en otra plataforma, ¿o no, pastores? No que volvamos a discutir con nosotros mismos y con Dios y qué pasa acá, sino que podamos entender que Dios es Dios y va a seguir siendo Dios. Y nosotros somos polvo y vamos al polvo. Y lo que Él tiene es perfecto.
es bueno, es agradable y perfecto. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Eso es lo que les estaba diciendo. Otra vez, porque esto es muy importante. Esto es lo que les estaba diciendo, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, razonamientos humanos, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. ¿Cómo se explican las cosas espirituales? Con términos espirituales. ¿Quién es capaz de explicar las cosas espirituales? Una persona espiritual. Una persona que llega a entender la mente de Cristo y qué es lo que lo habita, esa persona es la que puede descifrar las cosas espirituales. Ahora, en el versículo 14, porque esto ya lo había dicho. Esto. Cuando nos vaciamos de nosotros mismos, automáticamente sale a flote lo que hay dentro. Cuando empiezas a vaciar eso y tu mente de cosas que te pertenecen, de tu sabiduría, entonces empieza a salir más de Cristo. Cuando empezás a menguar vos, hay más de Cristo. Más de Cristo. Versículo 14. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie los puede juzgar a él. Este versículo literalmente hizo algo ¡pum! Estaba leyendo, lo releía y la última parte es impresionante. Dice, pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. No dice que aquel que tiene el Espíritu puede juzgar a todas las personas y nadie lo puede juzgar a él. Dice, aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué cosas? Aquel que tiene el Espíritu tiene la capacidad de poder juzgar circunstancias, momentos, situaciones de la vida que nos confrontan con nuestra fe. Aquel que es espiritual sabe cómo responder ante un comentario contra esa persona. Aquel que es espiritual sabe qué pensar, qué decir y en qué momento hacerlo. Aquel que es espiritual, aquel que es gobernado por la mente de Cristo, sabe cómo conducirse, cómo actuar en el trabajo, en la escuela, universidad, en donde está. Aquel que es espiritual puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Esto es genial porque las consecuencias de saber juzgar todas las cosas, la consecuencia de eso es que nadie te pueda juzgar a vos. Cuando la gente ve en vos la vida de Cristo manifestada, no pueden decir absolutamente nada. O pueden decir un montón de cosas, pero todo cae al piso, porque la vida de Cristo se está manifestando en vos. Y acá viene mi pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Somos especialistas en juzgar pecados visibles. Ay, el que cayó en fornicación. Ay, el que adulteró. Ay, el que hizo esto, ¿no? Somos especialistas en apuntar. Mirá cómo se viste, mirá los cordones, mirá qué le pasa a este tipo. Somos especialistas, porque es parte de nuestra mente, no es nuestra naturaleza, porque entendemos que nuestra naturaleza es la naturaleza de Cristo, pero sí en nuestra mente hay un montón de preconceptos, hay un montón de prejuicios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Acá Pablo es contundente y más adelante vamos a ver, o sea, Jesús habla acerca del no juzgar a los demás, o sea, en los 4 evangelios se repite esto de no juzgar a los demás, en los 4. Hay parábolas que se repiten una y no, hay historias que se repiten en algunos libros del Nuevo Testamento y en algunos no, pero el juzgar a los demás
Está en todos los evangelios. Y Jesús dice, antes de juzgar a alguien, antes de ver la astilla que está en el ojo de tu hermano, mirá el tronco que tenés clavado en el ojo. Pablo lo repite y mostrar la vida de Cristo es no juzgar. Sí aprender a juzgar las cosas, sí aprender a cómo actuar en situaciones difíciles, pero no juzgar a los demás. Y eso hace, como dice acá, que seas intachable. Eso hace que cuando la gente vea en vos, cuando te vea, vea a Cristo en vos. Y pensaba en esto y decía, claro, juzgar todas las cosas. Aquel que tiene la mente de Cristo, aquel que es espiritual, puede juzgar todas las cosas. Y pensaba en esto. Hace aproximadamente 2 meses, una familia de amigos nuestra estaba volviendo de Bariloche. Iban Rubén, Gisela y los 4 hijos atrás. 2 mellizos como Lucio y Zoe, o sea, nene y nena, y 2 nenas más. Una familia conformada por 4 hijos. Estaban volviendo de Bariloche y tuvieron un accidente fatal que se cobró la vida de Rubén y de Juan Cruz, uno de los mellizos. Ahora yo les pregunto, ¿cómo le decís a Gisela, a una mujer que acaba de quedar viuda y acaba de perder uno de sus hijos? ¿Cómo le decís? Son los designios secretos de Dios. Es la voluntad de Dios. Cuando pasan estas cosas, yo soy el primero en acobardarme e ir y dar una palabra de aliento, porque no sé qué palabra puede dar aliento en ese momento. Cualquier cosa que digas, creo que habla más un abrazo que cualquier cosa que digas. Y cuando íbamos viendo esta situación y luego veíamos las reacciones de ella y las publicaciones que hacía en Facebook, vos decías, esta mujer no entendió que su marido no está más y que uno de sus hijos más pequeños no está más. Porque todo lo que decía, todas las declaraciones que hacía, todas las cosas, cómo la veías, hablaba de acerca de una persona espiritual que sabe juzgar todas las cosas. Ella daba gloria a Dios en ese momento trágico porque le había permitido compartir esos años de vida con Rubén y con Juan Cruz, aunque ellos ya no estuvieran más. Ahí ves a una persona espiritual que sabe juzgar todas las cosas. Ahí ves a una persona espiritual que sabe cómo reaccionar ante determinada circunstancia. Ahora, ¿acaso estoy diciendo que ella no tiene dolor? Por favor. O sea, hoy mismo el dolor la consume. Y quizás vos estás en una situación difícil, estás transitando una situación complicada y no sos capaz de juzgar con la mente de Cristo, porque es obvio, porque el dolor, porque todas las cosas que pasan nos ciegan, hacen que perdamos todo el norte. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Porque es natural. Pero cuando ves a una persona que empieza a renunciar a sus pensamientos y está alineada, ves la vida de Cristo en esa persona. Y ves su respuesta, sus reacciones, sus palabras, sus comentarios ante esa situación. Job mismo, después de todo eso, y después de decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y después de decir, soy polvo y al polvo voy a volver, él entiende cómo ser una persona espiritual y juzgar todas las cosas. Y eso intachable que él tenía al principio, si ustedes leen el capítulo 1 de Job, dice que Job era un hombre varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dígame, levante la mano alguno de ustedes que tenga una de estas características. Temeroso, recto, perfecto y apartado del mal.
Levante la mano alguno que tenga esas características. Yo la estoy levantando solo porque estoy mencionando las 4, pero hago así. Eso era Job. Le pasa todo lo que le pasa, se queja con Dios, empieza a discutir, filosofa, y al final, con la sanidad y con el propósito que Dios le marca, él entiende, como una persona espiritual, cómo es que tiene que juzgar todas las cosas, y Dios retribuye absolutamente y le da muchas veces más todo lo que él tenía. No hay dolor, hay dolor, pero el espiritual puede llegar a entender las cosas espirituales, a juzgar todas las cosas. Les decía que somos especialistas en juzgar a los demás. Y juzgamos los pecados visibles, les decíamos. Y ahí me venía Nash, le decía a Nash, por favor, haceme acordar de esto, que nosotros cuando estamos cansados y cuando estamos así, tipo de post-wake up, medio desmayados, tipo vemos un programa edificante en YouTube que se llama America's Got Talent. Entonces tipo vemos capítulos así de America's Got Talent. Y en uno de los capítulos, ¿alguien vio alguna vez America's Got Talent? ¿Sí? Donde la gente se presenta ante un jurado y hace diferentes cosas. Desde cantar, actuar, bailar, y el jurado los va juzgando para ver si son dignos de pasar a la siguiente ronda o no. Bueno, estábamos viendo, nos encanta a nosotros ver America's Got Talent, y sale una chica, pero re piba, o sea, re joven, con otra chica al costado que al final era la hija, que parecían hermanas, y el marido con una guitarra, pelo largo, así tipo todo el rock del mundo. Y le empiezan a entrevistar y ella cuenta esto, que ella era una cantante de la industria cristiana y empiezan a pasar fotos de ella cantando ante miles y miles de personas en su adolescencia, que en un momento determinado, en una de sus giras, conoce a un chico, también de la iglesia, digamos, tiene relaciones sexuales con él y tiene a su hija, a esta chica que estaba con ella en ese momento. Ella cuenta que cuando la iglesia, que cuando su productora cristiana y la gente se entera de esto, porque obviamente, como somos los cristianos a veces, somos especialistas en sacar todo a flote, de las cosas que tendrían que quedar en casa, ¿no? Y pierde el contrato con la productora, la iglesia deja de reconocerla con todo lo que ella estaba haciendo y la gente le empieza a apuntar con el dedo. Toda una carrera, todas las vías que bendijo a través de su música, de un momento a otro se ven empañadas por este pecado visible de fornicación y ella queda totalmente devastada. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Leímos hace varios domingos atrás este versículo que Pablo mete a los asesinos con los mentirosos en la misma bolsa, a los fornicarios con los chismosos en la misma bolsa, a los adúlteros con las personas que están hablando de otras personas todo el tiempo, en la misma bolsa. ¿Por qué categorizamos el pecado? ¿Por qué categorizamos las cosas que suceden? ¿Por qué juzgamos? Esta chica canta ante el jurado, termina de cantar, la gente se levanta ovacionada, los 4 jurados se levantan contentos y emocionados, y uno de los más serios y más duros del jurado le dice: cuando cantaste, mientras cantabas, había una energía que vos me estabas transmitiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso si no es el Espíritu de Dios en ella? ¿Se le fue el Espíritu? ¿La abandonó el Espíritu? Porque a veces nosotros pensamos eso. Tenemos que dejar de apuntar con un dedo y entender que la única forma de ser personas intachables es aprendiendo a ser personas espirituales
que sepan juzgar todas las cosas, como dice este versículo. Y ya voy terminando. Versículo siguiente. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios quiere que el Cristo en vosotros empiece a ser una realidad. Empiece a ser una realidad y deje de ser un concepto. Y para terminar, quiero leerles este versículo. 2 Corintios 3:18. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez vamos teniendo más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, ya sin los razonamientos, ya sin las cosas que hay en nosotros, ya sin los preconceptos, somos con un espejo que refleja la gloria del Señor. ¿Me pasas eso? Iván, vení un toque, por favor. He traído a mi espejo. Lo busqué, decía o Nicolito o Iván. Dije, no, era más parecido que sea Iván. ¿Qué hace un espejo? Peinate, Mica. Peinate. No, mentira. ¿Qué hace un espejo? Demuestra lo que sos, refleja una imagen. Buenísimo. Vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a hacer como que un espejo, y veía en el diccionario, un espejo dice, refleja la imagen, una imagen real de un objeto. ¿Están todos de acuerdo con esa definición? Refleja la imagen real del objeto. Vamos a hacer esto. Yo soy la imagen real, ¿sí? Iván es el espejo. Bien. Yo voy a hacer cosas como para que, ¿no?, el espejo me siga. ¿Verdad? ¿Me están viendo? Tienes que mirar para allá. ¿Me están viendo? Perfecto. Eso es un espejo, ¿verdad? Entonces yo voy haciendo cosas y el espejo me va siguiendo. ¿No? Bien. Ahora, ¿qué si el espejo, qué si el espejo no hace lo que la imagen está haciendo? ¿Eso es un espejo? Gracias, sí. La naturaleza del espejo es reflejar una imagen real del objeto. Pero tantas veces somos como la segunda actuación de Iván acá, desobedeciendo la imagen real del objeto. O sea, naturalmente nosotros tendríamos que obedecer y hacer lo que hay en nosotros, porque es parte de nuestra naturaleza. Porque fuimos concebidos en amor, porque fuimos concebidos a la imagen y semejanza de Dios. El espejo refleja una realidad
El espejo busca una exactitud y perfecciona. Y el espejo obedece a la imagen real, o sea que nos enseña dependencia. Y quiero leer, miren lo que dice este versículo, es tremendo, el 2 Corintios 3:18. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma. Pregunta, Calo, acabas de decir que ya somos la imagen de Cristo. Y acá dice que vamos transformándonos en la imagen de Cristo. ¿En qué quedamos? Si ya somos la imagen de Cristo, ¿por qué hay que ir convirtiéndonos en la imagen de Cristo? Pablo, en todo Corintios y en las otras epístolas, va hablando acerca de la vida del Espíritu y la va sobreponiendo por sobre los dones, por sobre las lenguas, por sobre la profecía, por sobre absolutamente todo lo que sepas hacer, por sobre todas esas, Pablo está hablando acerca de la vida de Cristo. Y dice, hasta llegar hasta la plenitud, hasta la anchura, hasta la altura de Cristo, hasta la altura del varón perfecto. Y empieza, Pablo todo el tiempo está hablando de procesos. Habla en Filipenses 1:6, dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo el tiempo está hablando de procesos, de perfeccionar y de perfeccionar. ¿Pero por qué? ¿Por qué si nosotros ya somos esa imagen? ¿Y por qué Pablo menciona un espejo? ¿Cómo es un espejo en transformación? O sea, no, esto es perfecto. Esto funciona perfecto. Esto no tiene ningún error. Vos no tenés ningún error. Vos sos santo, fuiste santificado. El problema es que cuando estamos llenos de otras cosas, la imagen, ¿qué pasa acá si yo pongo y mancho el espejo? ¿La imagen se ve? Sí. ¿Pero cómo se ve? Distorsionada. Eso es lo que pasa. Que la imagen está, pero está borrosa. La imagen está, pero está distorsionada. Y Pablo dice, tenemos que ir transformándonos, tenemos que ir limpiando. Y ahora miren esto. Si yo tengo que limpiar el espejo, ¿lo hago yo o lo hace el espejo mismo? Gracias, Lauti, sos un capo. El objeto real, es el que va aclarando el panorama, como diría el profeta Ricardo Arjona, ¿no? Vamos aclarando el panorama. La imagen real del objeto es el que va limpiando la imagen. Ese es el efecto de Cristo en vos. Si vos te dejás limpiar, si vos te dejás ir transformando, la imagen es la que busca la perfección. La imagen, vos cuando te mirás al espejo, el espejo no te dice, el pelo se da vuelta para otro lado. Vos te vas arreglando en el espejo y vas viendo las imperfecciones. La imagen misma va haciendo esto. Y miren lo que dice el versículo al final. Y vamos transformándonos en su imagen misma porque cada vez vamos teniendo más de su gloria. Y esto por la acción del Señor. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Quién lo hace? Él lo hace. Entonces, basta de tratar de querer cambiar por vos mismo. Basta de querer dejar de juzgar por vos mismo. Basta de querer juzgar las situaciones o las circunstancias difíciles por vos mismo. Deja que la mente de Cristo gobierne completamente tu vida y vas a ver cómo se va aclarando la imagen. Y vas a ver cómo tu vida se va pareciendo más a la imagen de Cristo. Nos ponemos de pie y vamos a orar. ¿Qué es lo que te impide revelar la imagen de Cristo? Si ya está todo hecho. Por eso decía la importancia de no quedarnos en esta frase, porque a veces nos quedamos en el Cristo de vosotros y descansamos en esto. No, sí, Cristo ya lo hizo todo y me duermo en mis laureles y me quedo ahí y no hago absolutamente nada y me convierto en un ser pasivo que lo único que hace es esperar la transformación de Dios.
Y todo el tiempo, todo esto, todo lo que Pablo va hablando es acción. Vamos transformándonos, vamos haciendo esto, vamos caminando hacia la meta, vamos llegando, vamos haciendo esto, o sea, vamos y vamos. Caminemos y lleguemos hasta la altura, hasta llegar a que esa imagen sea la imagen perfecta de la gloria de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te impide reflejar la gloria de Cristo en vos? Vamos a orar. Y donde estás, vos sabés qué es eso. Mientras estás orando ahí, decile a Dios: Señor, soy tu imagen, soy tu reflejo. Mi naturaleza sos vos. Soy tu imagen, Señor. Y cantá esta canción. Señor, refleja a Cristo en mí. Que la gente no vea una imagen distorsionada. Que la gente vea al Cristo mismo de la gloria en mí. Porque ni tus dones, ni tus capacidades, ni tu trabajo, ni tu dinero, ni absolutamente nada que tengas en lo material, absolutamente nada de eso se compara con tener una vida alineada a la voluntad de Cristo. Nada de eso se compara a tener la mente de Cristo. Cuando tenés la mente de Cristo vas a ser capaz de juzgar todas las cosas y no juzgar a nadie. Vas a ser capaz de poder juzgar situaciones difíciles. Vas a saber cómo responder, vas a saber cómo decir, vas a saber cómo orar. Cuando te deshaces de tus conceptos, la revelación de Dios empieza a manifestarse en vos. Y su palabra empieza a ser más clara en vos. Entonces, donde estás, empezá a renunciar a tus conceptos, a renunciar a tus capacidades, a renunciar a todo lo que sos fuera de Cristo. Porque lo único que necesitas manifestar es la mente de Cristo. Que ella está en vos. Por favor, entendé esto. La mente de Cristo fue depositada en vos. Ahora hay que ir transformándonos.